Hoy es un culto de bautismo y debemos acudir a las Escrituras para ver acerca de este tema, acerca del bautismo. Mis queridos amigos y hermanos, el bautismo, junto con la cena del Señor, son dos ceremonias que Jesús ordenó para que su iglesia realizara. Son dos ordenanzas que el Señor Jesús dio a su iglesia. Por eso, aunque la Iglesia Católica los llame sacramentos, les llama sacramentos porque creen que en el acto en sí el Señor derrama su gracia, sin importar si hay fe o no hay fe, confían en que el acto en sí ya derrame la gracia de Dios sobre las personas, pues aunque la Iglesia Católica los llame sacramentos, nosotros no lo hacemos. Nosotros simplemente le llamamos ordenanzas porque han sido ordenados por el Señor Jesús. Bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa hundir, que nadie entre en pánico, sumergir, inmergir algo en agua. En este caso, a alguien en el agua. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 10, vemos que el propio Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán y dice ese versículo 10 que salió del agua. O sea, tanto la traducción en español que tenemos todos nosotros como el original griego especifican que Jesús salió fuera del agua. O sea, no que se alejó de ella, no que se le salpicó o se le roció con ella, no que se quedó a medio cuerpo en ella, no. Se sumergió por completo y salió de ella. Marcos capítulo 1, versículo 9. Es precioso leerlo, dice, y sucedió en aquellos días que Jesús, el Hijo de Dios, vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado, sumergido por Juan en el Jordán, y versículo 10, e inmediatamente al salir del agua, vi que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí vemos una preciosa imagen de la Trinidad. Dios Padre hablando desde los cielos, Dios Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre el lugar. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras acerca de esto que estamos hablando es el del etíope. Sabemos la historia, Hechos capítulo 8. Felipe es llamado por el Señor a acudir al encuentro de este etíope funcionario de Candace, y dice la Escritura que Felipe y este hombre esperaron hasta que encontraron aguas profundas. Hermanos, con la cantimplora que llevaban no era suficiente. Aunque estuviese llena, con ese agua no era suficiente para bautizar a este etíope. El texto en Hechos capítulo 8 nos dice que ambos entraron y salieron del agua. Se sumergió el etíope y salió del agua. Sumergirse por completo en el agua representa la idea de quedar limpio. Eso vemos en el Antiguo Testamento. La ley decía que cuando una persona quedaba impura por alguna circunstancia, debía representar su pureza sumergiéndose en el agua, entrando en el agua. Es cierto, el bautismo que hoy vamos a celebrar no limpia. No, pero representa perfectamente la limpieza que ya ha ocurrido por la obra del Espíritu Santo en la vida de estos hermanos y en la vida de todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Por lo tanto, decir que el bautismo es necesario para salvación es decir que no somos justificados por la fe, sino que somos justificados por la fe más las obras, en este caso, más la obra del bautismo. Y yo os digo una cosa, hermanos, al apóstol Pablo le hubiese entrado algo. Si Pablo hoy nos oye decir que para poder ser salvos se necesita la fe y el bautismo, Pablo hubiese entrado en cólera. Con lo que luchó, con lo que batalló el apóstol Pablo para poder declarar lo que el Evangelio es,
que la persona es salva por gracia, solo por gracia, a través de la fe en Jesucristo y nada más, con lo que batalló, diciéndole a los Gálatas que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, solo la fe en Jesucristo. Si hoy Pablo nos oyese decir que hace falta fe y bautismo, a él le daría una depresión. Somos salvos por gracia. El Señor nos ha limpiado a través de su Espíritu Santo. Ha sido una obra suya y solo suya en nuestras vidas. El bautismo, más concretamente, es el simbolismo de la unión de la persona con Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, para poder representar lo que ha ocurrido en la vida de Josué, Samuel, Alfonso y Miguel, lo que ha ocurrido en sus vidas y lo que ha ocurrido en nuestras vidas, se requiere bautismo por inmersión, que como todos podéis observar, viene después de creer. Viene después de haber creído. Hermanos, el bautismo por inmersión simboliza claramente la muerte a la vieja vida, al sumergirse la persona en el agua, y resucitar a una nueva vida al salir del agua. Eso es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y también dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12, con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Eso simboliza perfectamente el bautismo. Es un ejemplo claro, evidente para todo el que lo testifica de lo que ha ocurrido en la vida de la persona, una muerte a esa vieja vida, a ese viejo yo y un querer resucitar, un nacer de nuevo a una vida en Cristo. Wayne Grudem, un teólogo, lo expresa perfectamente. Dice, el bautismo simboliza pasar con seguridad por las aguas del juicio, morir y resucitar con Cristo y que nuestros pecados sean lavados. Eso simboliza el bautismo. El bautismo no nos salva, pero representa como nada la salvación que Cristo nos ha concedido. La Biblia en el Nuevo Testamento establece un único requisito para poder ser bautizados. Uno, haber confesado tu fe en el Señor Jesucristo, que haya habido una conversión en la vida de la persona. O sea, solo los que profesan una fe creíble pueden ser bautizados. Ese es el requisito. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que los que creyeron fueron bautizados el día de Pentecostés. Asimismo ocurrió en Samaria. Los que creyeron, dice el libro de Hechos más adelante, que los que creyeron fueron bautizados. También fue el caso de Cornelio. Cornelio, el primer gentil, al que se le predicó el Evangelio. La Biblia dice que creyó junto con toda su familia y fueron bautizados. Y estos creyentes, estos 4 hombres, se bautizan hoy porque primero han experimentado la salvación y han creído en Jesucristo, confiando en Él y poniendo sus vidas en sus manos. Eso es el bautismo. Pero hay muchas preguntas que surgen cuando uno enfrenta estas circunstancias, cuando uno enfrenta una cosa como esta o cuando uno es testigo de un culto de bautismo. Hay muchas preguntas que incluso en los creyentes vienen a la mente. Preguntas frecuentes son una muy usual, una que se hace mucho, es ¿qué edad se debe tener para bautizarse? Más concretamente, la pregunta es ¿qué edad deben tener los niños antes de ser bautizados? 5 de julio del año 1990. Ese fue el día que yo me bauticé. Hace 33 años que me bauticé. Yo tenía solo 10 años.
Y me acuerdo perfectamente, ahí había un bar, un pequeño restaurante en la esquina de nuestro barrio que vendía unos camperos buenísimos. Y nos encantaba a nuestra familia ir a comprar ahí un campero para cenar. Me acuerdo perfectamente que entré esa noche a ese restaurante, yo tenía solo 10 años, y me encontré con una hermana de la iglesia que vive en nuestro barrio, o vivía en nuestro barrio. Estaba con su esposo cenando y me acercó a su mesa para decirle a su esposo, que no era creyente, que este niño el domingo que viene se va a bautizar. La respuesta del marido es: ¿y este niño sabe lo que hace? ¿Este niño entiende lo que va a hacer? Lo recuerdo como si fuera hoy, mis hermanos. Esas palabras golpearon mi corazón de tal manera como diciendo, por un lado pensaba, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Y por otro yo decía, se está equivocando. Había una lucha interior en mí, pero eso es una pregunta muy común que mucha gente se hace. ¿Cuántos años debe tener un niño para bautizarse? Y hermanos, es imposible determinar, establecer una edad concreta, porque no es por la edad. No es tanto la edad, sino que la persona debe dar una profesión de fe creíble. En ese momento, la persona ya está preparada para bautizarse. La iglesia debe ser parte de esta decisión, sobre todo con nuestros niños. Estos que han marchado, estos que se han ido, deben entender aquí en la iglesia que el que cree verdaderamente debe ser bautizado. Y los padres, atentos padres, tienen la responsabilidad en sus hogares de explicarle bien este acontecimiento a sus hijos. Yo personalmente, hermanos, pienso que estos pasos de madurez, estos pasos de obediencia, de caminar cristiano, cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Porque hay un mundo allá afuera deseando darle veneno si nosotros no le damos manjares. Hermanos, hay un mundo deseando adelantarse a todos nosotros y tomar el control de sus vidas, meterle mentiras en su mente y hacer con ellos lo que quieran. Lo que nosotros no le demos a estos pequeños hoy, vendrán otros mañana y se lo darán a su manera. Por eso el bautismo puede ser de mucha ayuda para un jovencito, como lo fue para mí el 5 de julio de 1990. Un día que no olvidaré y que me ayuda en mi caminar diario. No hay un tiempo, pero cuanto antes, mejor. Otra pregunta común es, ¿cuándo estoy listo para bautizarme? Ya más o menos la hemos contestado. En el momento de creer por fe. No se necesita nada más. La Biblia dice en Hechos capítulo 8 que el etíope entendió lo que Felipe le explicaba, le desarrollaba cómo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías, ese que acababa de morir y resucitar, y el etíope creyó y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Y ambos descendieron y lo bautizó. Pero la pregunta que viene con esta es, ¿necesito hacer un curso para bautizarme? ¿Hay que pasar un año escolar para poder bautizarme? Pues es verdad que en estos tiempos la iglesia o las iglesias toman la decisión de hacer un discipulado bautismal, algún tipo de seguimiento. Es verdad que las iglesias hacemos eso, pero hermanos, no se hace para que la persona pueda bautizarse. No se hace para que la persona pueda hoy entrar en las aguas y bautizarse. O sea, no hay que pasar el curso con un 5 o con un 10 para poder bautizarse. No hay que aprobar este curso de discipulado para poder bautizarse. El discipulado se hace para asegurar a la persona que ha creído y a la iglesia que la fe del creyente es creíble. Solamente se hace por eso. Mi hermano y mi hermana, tú que aún hoy no te has bautizado pensando que no estás listo. Tú que hoy aún no has decidido bautizarte porque piensas que te faltan cosas. Déjame decirte algo, que el diablo no te engañe. Nunca estarás listo. Nunca. Somos pecadores.
Nunca estarás plenamente preparado. Y si nunca estarás completo, entonces ¿quiere decir eso que nunca te vas a bautizar? ¿Quiere decir eso que nunca vas a dar ese paso? No debería ser así. Porque no hay que estar preparado, no hay que ser perfecto. Hay que ser humilde y hay que ser obediente a lo que el Señor pide a aquellos que han creído en Él. Otra pregunta común es ¿qué ocurre después del bautismo? ¿Qué es lo que pasa hoy cuando estos salgan del agua? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues aunque la persona se hizo parte de la familia de Dios al creer en Jesucristo, es cierto también que el bautismo confirma esa unión con Cristo y con la Iglesia. Es como un sello. Yo me he unido a mi esposa por las promesas que nos hemos hecho el uno al otro ante Dios, por las promesas que ambos le hemos hecho a Dios. Nos hemos unido así en matrimonio, pero nuestro anillo sella nuestra unión. Pues igual el bautismo. Estas personas ya están unidas al cuerpo de Cristo, ya están unidas a Cristo, pero su bautismo sella esa unión. Por lo tanto, ¿qué deben hacer ahora? Pues ahora ellos, al igual que el resto que ha creído, deben andar con un mayor compromiso con Dios. No solo en lo personal, sino que debe haber un mayor acercamiento a Dios a través de un mayor compromiso y servicio a la Iglesia. Eso es lo que debe ocurrir en ellos. Debe haber un mayor compromiso con Dios y un mayor compromiso con la Iglesia. Iván, tú estás sacando ventaja ahora, estás diciendo eso de la Iglesia, estás metiendo ahí una cuña. No, esto es bíblico. Esto es bíblico. El apóstol Pablo empieza 1 de Corintios capítulo 1, diciendo en el versículo 16, bauticé a la familia de Estéfanas. Eso dice en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 16. Pero fijaos cómo termina 1 de Corintios en el capítulo 16, versículo 15. Dice Pablo, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estos creyeron, fueron bautizados y se dedicaron al servicio de los santos. Eso es lo que debe ocurrir ahora. Hermanos, yo creo firmemente, estoy completamente convencido que después de cada paso de fe, de cada victoria que Cristo alcanza en nuestras vidas, haciéndonos cada vez más a la imagen, a su propia imagen, no nos podemos quedar igual. Después de un paso como el que ellos van a dar hoy y como el que nosotros dimos hace un tiempo, no nos podemos quedar igual y mucho menos dar pasos hacia atrás. Siempre lo solemos cantar y me apasiona, me encanta. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es lo que debe ocurrir. Después del bautismo, Samuel, Josué, Miguel y Alfonso, lo que os queda por recorrer es mucho. Es grandioso, es gozoso. Queda mucho por andar. Tenéis mucho que entregar al Señor y a su iglesia. Otra pregunta es, ¿quién puede bautizar? Y yo no la voy a contestar, porque si no, sí que parecería que estoy sacando ventaja. Nuevamente, me acojo a un teólogo, al mismo Wayne Grudem, y él dice, como el bautismo es una señal de entrada a la iglesia, parece apropiado que se haga dentro de la comunidad de toda la iglesia siempre que sea posible. Por lo tanto, es apropiado que la iglesia local se reúna para dar testimonio del bautismo, eso hacemos hoy, y dar una bienvenida visible a la persona bautizada, para que las personas que se bautizan tengan una comprensión correcta de lo que realmente está sucediendo. Es correcto que la iglesia proteja la práctica del bautismo del abuso. Como el bautismo es la señal de entrar en la comunidad de la iglesia, es apropiado que algún representante designado oficialmente de la iglesia sea seleccionado para administrarlo. Y hasta ahí leo. Es apropiado que la persona que va a bautizar a estos hermanos sea un representante de esta iglesia, pues ellos van a entrar a formar parte,
Ya lo han hecho de la familia de esta iglesia. Y última pregunta, sé que hay muchas más. ¿Cuál es el papel de la iglesia entonces? Sabemos lo que ellos deben hacer, tienen un camino por recorrer, pero ¿cuál es el papel del resto? ¿Cuál es el papel de todos nosotros? Pues muy sencillo, hermanos. Nuestro papel es acoger, inspirar, exhortar y fortalecer a los que hoy se bautizan. Hoy no dan un paso responsablemente ellos solos. Hoy todos nosotros, como iglesia, damos un paso de responsabilidad. Un tremendo paso de responsabilidad con nuestros hermanos. Nosotros debemos acogerlos, inspirarlos, no imponerles, inspirarles, exhortarles y fortalecerles. Lo que yo considero y llamo la responsabilidad de los unos a los otros que encontramos en todo el Nuevo Testamento. La Biblia en el Nuevo Testamento está llena de esta frase: amaos los unos a los otros, acogeos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, respetaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros. Eso es lo que nosotros debemos hacer con esto que hoy se bautizan. Hacerles entender que somos una familia y estamos aquí los unos para los otros. Por lo tanto, ¿qué cosas nunca deberían traer el bautismo? ¿Qué cosas nunca deberían aportar el bautismo a la iglesia o a aquellos que se bautizan? Pues número 1, división. El bautismo nunca debería ser un tema que divida a la iglesia. Aunque unos piensen así y otros piensen asado, este es un tema que jamás debería dividir a la iglesia de Cristo. El bautismo nunca debe traer orgullo. Escuchadme, los que hoy os bautizáis, nunca debería traer orgullo. Creer que somos mejores que nadie porque hoy tomamos esa decisión o que tenemos mayores privilegios porque hoy nos bautizamos. No, el bautismo nunca debería traer a los creyentes orgullo. Tampoco temor. Esto es muy común, lamentablemente. El bautismo, el tema del bautismo nunca debe traer temor al creyente. Oigo muchas veces decir, es demasiado compromiso. No sé si estoy listo, no sé si es demasiado compromiso. Están como temerosos. Y el bautismo nunca debería traer temor al creyente. Tampoco debería traer vergüenza. No quiero bautizarme porque no quiero que me vean, no me quiero exponer, no quiero que me señalen, no quiero ser el centro de atención de nada. Y tienen como una especie de vergüenza y se olvidan que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder. No es cualquier cosa, es el poder de Dios para salvar. Hermanos, es curioso como a veces da menos vergüenza celebrar lo malo que celebrar lo bueno. ¿Cómo va a dar vergüenza celebrar que Cristo salva? ¿Cómo nos puede dar vergüenza decirle al mundo que Cristo salva? Y luego no nos da vergüenza levantarnos las manos, quitarnos la camiseta y celebrar goles. El bautismo tampoco nunca debería traer conformidad. No podemos decir, ya he cumplido, ya me he bautizado, ya no hay más pasos que dar, hasta aquí llegué. No, porque la realidad es que el bautismo es solo el primer paso que debe dar el creyente. Por lo menos así debería ser. Cuando uno cree, lo primero que debería hacer es bautizarse lo antes posible. Ahora sí, ¿qué cosas el bautismo sí debería traer a los creyentes? Pues uno, más fe. Más fe. ¿Por qué? Porque el bautismo es un medio de gracia. O sea, un medio que usa el Espíritu Santo para traer bendición a las personas. Claro, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Solo la obediencia trae bendición. O la obediencia siempre trae bendición. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Es así. El Señor nos dio el bautismo para fortalecer y animar nuestra fe y también la de aquellos que son testigos de ese bautismo.
Hoy no solo fortalecen su fe 4 personas, hoy toda una iglesia y muchos visitantes espero que también fortalezcan su fe y salgan de este lugar, el rincón de la victoria, con un mayor compromiso hacia Dios y su iglesia. El bautismo debe traer seguridad, debe traer confirmación al creyente, es como un sello, ya lo hemos dicho, debe traer compromiso hacia Dios y la iglesia y por supuesto, esto es lo principal, el bautismo debe traer más devoción a la vida del creyente. Porque el bautismo es una forma de entender aún mejor lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y eso debe animarnos, fortalecernos a adorar, servir, seguir a nuestro Señor con mucha más devoción. Yo espero que así sea. Que hoy salgamos de este lugar fortalecidos y con un mayor deseo de adorar al Señor en nuestras vidas. Este parece ser un mensaje para aquellos que se bautizan, pero quiero terminar con unas pequeñas palabras para aquellos que ya se bautizaron. ¿Hace 33 años como yo o hace un año como alguno de vosotros? Mi hermano y mi hermana que ya te has bautizado. La pregunta para ti hoy es, ¿cómo está tu vida espiritual años después de bautizarte? Este es un buen momento, un buen día para reflexionar sobre tu propia vida. Tú quizás escuchaste un mensaje como este el día que diste el paso de bautizarte. Por eso debes hoy mirar tu corazón, examinar lo que va a ocurrir y preguntarte, ¿cómo está mi vida espiritual hoy? ¿Hay más fe? ¿Más seguridad? ¿Hay un mayor compromiso? ¿Hay más devoción en mi vida? ¿O estamos estancados? ¿Nos hemos quedado parados? ¿O en el peor de los casos, hemos dado pasos hacia atrás? Recuerda, Dios no nos salvó para dejarnos igual. No, Él nos hizo mejores. No por nuestros méritos, no por nuestros talentos, por su gracia. Él nos hizo mejores en el sentido de que nos hizo hijos de Dios. Recuerda esto. Este es el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, glorioso capítulo 3 de Filipenses. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Iglesia, piensa en esto. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú te bautizaste hace tiempo y tu caminar con Cristo sigue hacia adelante, gloria a Dios. Estás en la senda adecuada, en el camino estrecho, angosto y difícil, pero que lleva a la vida. Si por la dificultad de ese camino tú has dado pasos hacia atrás, Dios tiene misericordia de ti y hoy derrama su gracia sobre tu vida, haciéndote recordar que el llamado que tienes es ir hacia adelante, proseguir hacia la meta. Yo deseo que la vida de estos 4 hombres sea llena de la gracia del Señor Jesucristo, que les acompañe en todos sus caminos, todos sus proyectos, que entre en sus hogares, al igual que ha entrado en sus corazones, que reine y brille en todo lugar donde ellos vayan. Pero este es el deseo que tengo para mí, para mi familia y para nuestra iglesia. Hermanos, que Dios os bendiga. Si tomaste esa decisión, gloria a Dios. Si no te has bautizado, anímate a hacerlo. Que nada te lo impida. Da ese paso de obediencia y glorifica al Señor. Si tú aún no has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo, no hay mejor decisión que puedas tomar. No hay mejor decisión que una persona puede tomar que rendir su vida a Jesucristo. Si tú no lo has hecho, piénsalo.
pero no tardes. Padre, muchísimas gracias por esta tu palabra que hoy podemos compartir. Señor, hoy podemos hablar de este tema tan importante del bautismo. Señor, es un tema que debe motivarnos como tu iglesia a poder seguir hacia adelante, a extender nuestro compromiso contigo, con nuestros hermanos, con el Evangelio, a extender nuestro compromiso personal y diario contigo, nuestra devoción y nuestra adoración. Y yo por eso hoy te ruego que tú derrames tu gracia sobre nosotros, sobre este lugar, sobre el Rincón de la Victoria, y que todo este culto, desde que ha comenzado ahora a las 11 y termine después de los bautismos, todo ese culto que vamos a hacer sea para tu gloria y para tu honra, para poner en lo más alto al nombre de nuestro Salvador, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos decirle al mundo que Jesús nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Sé tú glorificado en todo lo que hagamos y sigue dirigiéndonos en todas las cosas. Llévanos, Señor, ahora a esta playa y que donde vayamos, donde estemos, podamos brillar de tal forma que tu nombre sea glorificado, que el nombre de Dios pueda ser exaltado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.